La búsqueda de los orígenes de los mayas, aztecas e incas es un misterio apasionante que ha desafiado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estos pueblos indígenas son sumamente intrigantes. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los mayas, aztecas e incas? Son pueblos preamericanos con culturas y tradiciones antiguas que se remontan a miles de años. Los mayas, aztecas e incas conforman un grupo de sociedades realmente cautivadoras, aunque la mayoría de la comunidad científica y la evidencia histórica señalan a la América precolombina como el lugar de origen de estas civilizaciones. El pueblo maya es un grupo étnico y lingüístico que se originó en Mesoamérica. La antigua civilización maya estaba compuesta principalmente por miembros de este grupo étnico, y aún hoy en día, los descendientes de los antiguos mayas viven en la región que incluye el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. El término maya es una designación moderna y colectiva para los pueblos de esta región, aunque históricamente no fue utilizado por ellos mismos, ya que no existía una identidad política unificada entre los diferentes grupos étnicos, sociedades y poblaciones indígenas, cada uno con sus propias tradiciones culturales e identidades históricas. Se estima que alrededor de 7 millones de mayas habitaban Mesoamérica a principios del siglo XXI, principalmente en Guatemala, el sur de México, la península de Yucatán, El Salvador y el oeste de Honduras. Han logrado preservar muchos rastros de su rica herencia cultural maya. Algunos se integran en las culturas mestizas de las naciones en las que residen, mientras que otros mantienen formas más tradicionales y culturalmente distintas. Estilos de vida que a menudo utilizan una de las lenguas mayas como lengua principal. Las poblaciones más grandes de mayas contemporáneos se encuentran en Guatemala, Belice y las partes occidentales de Honduras y El Salvador. Además, hay grandes comunidades mayas en los estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Los aztecas, a su vez, fueron una cultura mesoamericana que floreció en el centro de México. Durante el período posclásico, que abarcó de 1300 a 1521, los pueblos aztecas estaban compuestos por México, particularmente aquellos que hablaban el idioma náhuatl, dominaron vastas áreas de Mesoamérica entre los siglos XIV y XV. La cultura azteca se organizó en ciudades-estado independientes. Las antiguas ciudades-estado de los aztecas eran conocidas como Altepetl en el idioma náhuatl, que era el idioma de los aztecas. Para los aztecas, el término Altepetl se refería a una entidad política y territorial que funcionaba como una unidad autónoma de gobierno en la sociedad azteca. Cada Altepetl generalmente estaba dirigido por un tlatoani, que era el nombre dado a los líderes, y tenía su propia economía y estructura social. Los ejemplos de estructura política de las ciudades-estado aztecas en ese momento incluyen Tenochtitlan, la capital del imperio azteca, y Tlaxcala-Aztec, una ciudad-estado ubicada en el corazón de lo que ahora es la Ciudad de México. Tlaxcala-Aztec fue una de las ciudades más destacadas e impresionantes de la Mesoamérica precolombina y desempeñó un papel importante en la historia de los aztecas. Fue fundada en el año 1325 por los aztecas, un pueblo que se estableció en la región después de migrar desde el norte de México. Eligieron este lugar porque vieron un águila posada en un cactus, según la mitología azteca, lo cual fue interpretado como un signo divino para la fundación de la ciudad. En su apogeo, Tenochtitlan tenía una población que oscilaba entre 200.000 y 300.000 habitantes, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. Por otro lado, Tlaxcala fue fundada alrededor del siglo XIV y originalmente era una ciudad independiente. Sin embargo, luego formó una alianza con Tenochtitlan y Tlaat para crear la Triple Alianza Azteca. Tlaxcala estaba ubicada en una isla en el lago Choco, cerca de Tenochtitlan. Aunque las dos ciudades estaban separadas por un canal, estaban tan cerca que, para muchos propósitos prácticos, se consideraban una sola entidad. Alco tenía sus propios templos y lugares sagrados dedicados a deidades aztecas. La ciudad compartía muchos aspectos culturales y religiosos con Tenochtitlán, pero también tenía su propia identidad cultural. El Imperio Azteca, establecido en 1427, era una confederación formada por 3 ciudades-estado principales.
Tenochtitlán, Teoco y Tlapán. También conocido como Tuba, anteriormente pertenecía al imperio de los Tanas, cuyo poder dominante estaba en Osap-Puto. Aunque el término azteca se usa principalmente para referirse a los mexicas de Tenochtitlán, también se aplica ampliamente a las comunidades o pueblos náhuatl del centro de México durante la era prehispánica, así como durante el período colonial español de 1521 a 1821. El imperio azteca alcanzó su máxima expansión territorial en 1519, justo antes de la llegada de un pequeño grupo de conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés. Cortés ganó aliados entre las ciudades-estado enemigas de los mexicas, especialmente la Celtia del EPL y otras organizaciones políticas, incluyendo Choco. Después de la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, y la captura del emperador Cuauhtémoc, los españoles establecieron la Ciudad de México sobre las ruinas de la antigua capital azteca. Desde allí, continuaron el proceso de conquista y la incorporación de los pueblos mesoamericanos al Imperio Español. La destrucción de la estructura del Imperio Azteca en 1521 resultó en que los españoles gobernaran a las poblaciones indígenas a través de los nobles locales de las ciudades-estado. Estos nobles juraron lealtad a la corona española y se convirtieron, al menos nominalmente, al cristianismo a cambio del reconocimiento como nobles por parte de los españoles. Los nobles locales actuaron como intermediarios para recaudar tributos y organizar el trabajo para sus nuevos amos, facilitando así el establecimiento del dominio colonial español. Por otro lado, los incas, cuyo imperio se llamaba Tontinsú en Queta, fue el imperio más grande de la América precolombina. La ciudad de Cusco fue el centro administrativo, político y militar de este vasto imperio, donde la civilización inca tuvo sus orígenes. Las tierras altas del Perú fueron conquistadas por los españoles en 1572, después de haber sido incorporadas por los incas entre 1438 y 1533. Durante este periodo, los incas lograron expandirse por una gran parte del oeste de América del Sur, principalmente en las montañas de los Andes, utilizando tanto métodos de conquista como de asimilación pacífica. El imperio inca abarcó territorios que ahora corresponden a Perú, Ecuador occidental, Bolivia centro-sur, noroeste de Argentina y una parte importante de Chile y el extremo suroeste de Colombia. El idioma oficial del imperio inca era el queta, que también era el idioma de los incas. Sin embargo, muchas formas locales de culto persistieron en el imperio. Los líderes incas promovieron el culto a Ini, la deidad solar, y consolidaron su control sobre otros cultos, como el culto a Pamama. Los incas consideraban a su rey, el Sapa Inca, como el hijo del sol, lo que resaltaba la importancia del sol en su religión. A diferencia de las civilizaciones del Viejo Mundo, el imperio inca se destacó por no tener muchas de las características típicas de esas civilizaciones. Incluso sin el uso de animales de tiro con ruedas, conocimiento del hierro o el acero, e incluso un sistema de escritura, los incas lograron construir uno de los estados imperiales más grandes de la historia de la humanidad. Esto fue destacado por el antropólogo Gordon McCann, quien resaltó algunas características notables de los incas. El imperio inca se caracterizó por su arquitectura monumental, especialmente la construcción de piedra, una extensa red de caminos que conectaban todas las partes del imperio, textiles sofisticados y el uso de cuerdas anudadas llamadas queo para grabar y comunicarse. Los incas también lograron avances en la agricultura y una organización imperial efectiva en la gestión. El imperio inca operaba en gran medida sin moneda o mercados tradicionales. En su lugar, el intercambio de bienes y servicios se basaba en la reciprocidad entre grupos de individuos y los gobernantes incas. Los impuestos se pagaban en forma de trabajo obligatorio para los gobernantes del imperio y los incas, quienes teóricamente poseían todos los medios de producción. A cambio, proporcionaban acceso a los bienes de la tierra y celebraban fiestas con comida y bebida para sus habitantes. Los temas relacionados con los antiguos mayas, aztecas e incas son fascinantes e intrigantes. Muchos consideran que estas civilizaciones indígenas son enigmáticas según los textos sagrados.
Se cree que tanto las personas que vinieron de Asia como los pueblos indígenas tienen una conexión con los asiáticos que emigraron de Asia a América. A menudo se considera que son descendientes de Tarma, uno de los nietos de Noé. Tarma se considera el antepasado de las poblaciones SLTI mongoles y asiáticas. Los estudios genéticos también sugieren que los pueblos indígenas tienen raíces asiáticas, lo que indica que se originaron en Asia y luego emigraron a las Américas. Algunos argumentan que hubo cierta mezcla con africanos en las primeras épocas de la humanidad, lo que puede explicar las variaciones en el tono de piel. Sin embargo, la mayoría todavía mantiene el cabello liso y los ojos rasgados. Es interesante notar que los descendientes de Yafe, que incluyen pueblos asiáticos e indígenas, son los más numerosos. Los estudios genéticos de Tarma indican que todos los pueblos nativos americanos tienen sus raíces en Asia, lo cual coincide con la idea de que Tarma jugó un papel importante en su ascendencia. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el origen y algunas características históricas de los pueblos maya, azteca e inca, así como su conexión bíblica y genética que señala a Asia como su lugar de nacimiento. Esto demuestra que los pueblos indígenas no son nativos de América, sino que emigraron de Asia. Los antiguos incas y otros pueblos fueron uno de esos grupos. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Coméntanos qué te ha parecido en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.